alabado al Señor y habiendo pedido su dirección en cuanto a la prédica, abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro, la primera epístola de Pedro. Algunos de ustedes posiblemente han estado siguiendo mis devocionales que he estado haciendo diariamente para el Instituto Bíblico Fiel en Bogotá, Colombia. Y entonces, primero de Pedro está sobre mi mente y corazón mucho en estos días. Y esta noche quiero ir al último capítulo de primero de Pedro para ver un pasaje cortico, pero que tenga mucho que ver con nuestra situación hoy en día, estando en nuestro estado muy raro en este mundo, en esta época. No sé si ustedes vieron durante la canción que tenía una de mis nietas o dos de mis nietas conmigo, vez que he tocado a mis nietas en 2 meses. Entonces, porque mañana aquí en los Estados Unidos es el Día de la Madre, entonces uno o dos de los hijos están visitándonos hoy y 2 más van a visitarnos mañana para distanciarse también entre ellos. Entonces, por la gracia de Dios, esperamos que todas esas diferentes reglas puedan resultar en la disminución del virus y eventualmente vamos a regresar a lo normal. Pero Dios es bueno a todo tiempo. Pedro probablemente es mi carácter favorito del Nuevo Testamento, posiblemente porque soy como él. Jacob es mi favorito del Antiguo Testamento, si quieren saber eso, porque soy mucho como él. Hasta que mi nombre es Jacobo. James es mi nombre oficial, lo cortico es Jim, o Jaime en español, pero Jacobo del Antiguo Testamento es Santiago del Nuevo Testamento, es de la misma raíz de la palabra. Entonces mi nombre, si estuviera viviendo en los tiempos del Antiguo Testamento, sería Jacobo. Bueno, nunca he gustado mucho mi nombre y espero que el Señor me transforme en ser Israel, como a nuestro patriarca del Antiguo Testamento. Pero su colega, o sea, su gemelo del Nuevo Testamento se llama Pedro. Son muy similares esos 2 caracteres. Y lo que me gusta de ambos es que comenzaron con dificultades, comenzaron un poco rústico de carácter, comenzaron un poco lejano del Señor en un sentido, siempre metiendo la pata en la boca, como decimos. A veces hasta fracasando, hasta fallando al Señor. Pero ambos terminan como oro refinado. Entonces, al fin y del cabo, lo que importa en la vida cristiana, en el andar cristiano, no es que seamos estrellas, que seamos perfectos, porque primero de Juan 1:8 cuenta que no somos perfectos. En la carne, con la vieja naturaleza, siempre vamos a tener nuestra naturaleza pecaminosa con nosotros. Pero podemos estar en el camino de ser transformados de día en día, mes en mes, año en año, década en década, y resultar como Pedro. ¿Se acuerda de Pedro durante los años de su andar con Jesús sobre este mundo? ¿Y cuántas veces Pedro decía la cosa un poco fuera de orden? O tenía una idea como en el monte de transfiguración que no era exactamente la mejor idea. O hasta en la noche de su juicio, él declarando, yo nunca le dejo, yo moriré por ti, Señor. Y el Señor tenía que profetizar lo que iba a pasar esa noche. Y muy fácil es enfocarnos en los fracasos de otros, porque eso nos hace a nosotros sentir mejor. Pero eso no es justo, ni es muy piadoso.
Más bien, cuando nosotros pensamos en la persona de Pedro, como el Señor diciéndole sobre la playa de Galilea en Juan 21, 3 veces restaurándole, pidiéndole a él si pudiera amarle y él siendo honesto, Pedro honesto. Pedro, ¿me amas? Y él no pudo decir, te amo, Señor, más bien te quiero, Señor. Hasta que la última vez Jesús dice, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces viendo a Pedro ser transformado poco a poco durante el libro de Hechos, realmente dramáticamente, lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene y Pedro, tanto con los demás de la iglesia primitiva, bautizado por el Espíritu Santo, su carácter, su forma, su coraje, etcétera, cambia radicalmente. Y lo que nosotros tenemos en las dos cartas de Pedro es el anciano Pedro. Él quien ha andado con el Señor por básicamente 3 décadas hasta 4 décadas. Creemos que Pedro murió más o menos en el año 62, 63, porque él no menciona a Nerón quemando a Roma. Y creemos que al fin del capítulo 5, cuando menciona Roma, Babilonia, mejor dicho, que es ya como una palabra de... para nombrar a Roma, que Pedro estaba como Pablo en Roma. Y no menciona a Roma siendo quemado por Nerón, pero mucho de la persecución que él menciona en el libro tiene que ver con los días de Nerón, como el horrible César que era, y cuánto él estaba más y más persiguiendo, echando la culpa, acusando a los cristianos, aunque él realmente era el malvado y quien estaba causando problemas tanto para su economía como para la política, como para la sociedad en sus días allí en Roma. Pero cuando llegamos al capítulo 5, estamos casi llegando al fin de la tercera sección de Pedro. Si han escuchado mis devocionales, yo veo a la carta de Primera de Pedro en 3 partes y es muy, muy común entre los comentaristas. Comienza explicando lo que es nuestra salvación. Nunca falta regresar a las bases de nuestra fe y saber quiénes somos en Cristo y por qué y cómo. Y luego él habla de algo que no es muy popular, especialmente hoy en día en el siglo XXI. Nosotros, cada país ha ganado su liberación hace 200 o 300 años. Nosotros ya hoy en día somos muy independientes. Nosotros tenemos nuestros derechos. Así hablamos mucho. Y Pedro dice, no es así en la vida cristiana. Un seguidor de Jesucristo tiene una manera de vivir que es muy distinta. Y esa manera de vivir es bajo sumisión, bajo sujeción de Cristo y hasta en la práctica, hasta los gobernantes y el jefe o el amo, depende en tu estado en la sociedad. La sumisión es evidencia de que uno es salvo. Y luego él llega al corazón de lo que él está diciendo a los dispersados. En 1 y 2 habla de a quién está hablando, de los creyentes dispersados en todo el mundo moderno de aquel entonces. Y entonces hoy es un poco fascinante. Pedro escribió una carta y poco a poco esa carta fue copiada a mano y mandado a un sector, a otro sector, a una región, a otro país durante muchos años seguramente. Y aquí estamos nosotros, 21 siglos después, y nosotros por Zoom estamos hablándonos, yo en Iowa, los Estados Unidos, otros de ustedes en el centro de Argentina, otros en el sur, otros en el Perú, y los de India y Pakistán podrían estar también si supieran el código. Somos dispersados en mucha parte. Y nosotros, en un sentido, no sé si estamos sufriendo, pero estamos padeciendo en ciertas maneras.
especialmente por la coronavirus que ha causado tanto problema en el mundo y no ha parado. Y las consecuencias, aún después de poder curar o parar el virus, las consecuencias económicas y políticas van a cambiar el mundo. Entonces, yo no soy profeta y no voy a meterme en eso. Pero lo que nosotros podemos hacer es regresar a Pedro, la primera carta de Pedro, y aprender algo sobre el sufrimiento que aguantó y las lecciones que dio Pedro a ellos, cómo aguantarlos y cómo son los diferentes aspectos del sufrimiento para el seguidor de Jesucristo y anticipar entonces cómo ser brillantes, cómo ser estrellas de Cristo en medio de los cambios que vendrán. ¿Ok? Entonces llegamos al capítulo 5 de primero de Pedro y voy a leer apenas los primeros 4 versículos. Bien conocidos. Ustedes, muchos los tienen de memoria seguramente. Dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Voy a leerlos una vez más en una nueva versión que está al alcance, que se llama la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Y es una traducción muy buena que sigue muy cerca al idioma original. Escuchen. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participantes de la gloria que ha de ser revelada. Pastorean el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, no por ganancias deshonestas, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser o convirtiéndose en ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarcesible que jamás se marchitará de gloria. Muy bien, el Señor siempre bendice la lectura de su palabra. Y nosotros aquí entonces, lo que tenemos técnicamente es una explicación del ministerio y rol del anciano y los ancianos en la iglesia. Y vamos a ver eso. Pero para que los demás de ustedes estén con nosotros y vean una aplicación propia, lo que quiero ver aquí, en medio de la coronavirus, en medio de la situación en que estamos, muchos de ustedes aislados en sus casas, papá, mamá y familia, a veces con abuelos en la casa, a veces con tíos y sobrinos también. Pero eventualmente saliendo y congregándonos otra vez. Lo que quiero ver de estos versículos y la enseñanza para nosotros esta noche es cómo cuidarnos los unos a los otros en medio de la situación en que nos encontramos. ¿Cómo cuidarnos? Algunos como líderes, ancianos en la iglesia local. Padre en la familia íntima. Mamá
vigilando y cuidando y criando a sus hijos. Puede ser un abuelo, una abuela, con la influencia de la tercera generación, ayudando, apoyando, cuidando a otros. Algunos de ustedes de pronto con parientes en situaciones muy difíciles económicamente, habiendo perdido su trabajo, o de pronto físicamente por enfermedad. No sé si ustedes tienen ya casos de la coronavirus allí, o si algunos de sus familiares en otras partes del país ya han fallecido por el virus. Yo personalmente, por la gracia de Dios, no conozco a alguien personalmente que ha fallecido, pero en dos casos hermanos de buenos amigos que han fallecido, uno en Inglaterra, otro en Nueva York. Y entonces es real, las presiones de estar en casa, dentro, yo no sé cómo son las reglas y los órdenes allí en Argentina y el Perú, pero en varios países ustedes ni pueden salir de sus cuatro paredes. Recién en Colombia, después de 7 semanas, pueden sacar los niños 2 horas al día al parque local y nada más. Aquí en los Estados Unidos es un poco más relajado. No podemos ir a las tiendas, pero podemos ir a los parques o montar bicicleta, etc. Y eso es una gran bendición. Pero cuando uno vive en casa 24/7, semana tras semana tras semana, con 2 o 3 o 4 hijos más la suegra, puede ser un poco irritante a veces, ¿no? Y no es fácil. Entonces, el tema de cómo cuidarnos, cómo protegernos, cómo apoyarnos, cómo sostenernos emocional y psicológicamente es un buen tema. Y aquí tenemos algunas ideas de Pedro sacando el ejemplo técnico de la iglesia local, ¿ok? Pero que se adaptan y se aplican también para la familia, tanto la familia íntima como la familia extendida, tal como es tu caso. Entonces, Pedro comienza a decir aquí, o en esta sección, en capítulo 4, sobre el sufrimiento también, y allí él dice que ustedes deben esperar que el sufrimiento venga, pero en versículos, eso es en capítulo 3 aún, en 3, 18 al 22, él dice que Jesús es el ejemplo del sufrimiento y él hasta el máximo. Y entonces dice otra vez en capítulo 4, 1 al 7, que ustedes deben esperar el sufrimiento. Esperar, ejemplo, esperar. ¿Okay? Cristo sufrió, ustedes van a sufrir. Seguidores de Jesucristo se identifican con el sufriente Salvador, entonces ustedes andan en un mundo contracorriente ahora, y el mundo no tiene ningún deseo de ser como ustedes, entonces ellos van a darles problemas. Y especialmente en el primer siglo de la iglesia. Y luego en versículos 7 al 11 explica el ejercicio del sufrimiento, cómo seguir como creyente en medio del sufrimiento. Y luego en la última parte, 12 al 19 de capítulo 4, habla de un examen. ¿Cómo sabe uno si está pasando o no pasando bien el sufrimiento? Si está siendo un buen seguidor o no en eso. Y ahora llega al capítulo 5 y dice que ahora, con toda esa base de lo que es el sufrimiento, yo voy a darles algo. Es el encargarse de la iglesia. Encargarse de la iglesia perseguida. Y entonces la aplicación para nosotros en esta noche es encargarse de la familia, de los que están bajo tu influencia. Y menos los niños presentes aquí, los demás de nosotros tenemos a alguien a quien
por quienes estamos responsables o somos responsables. En mi caso, tengo una esposa, tengo 3 hijos en mi pueblo, una vive en Alemania, tengo nietos y no he podido verlos por varias semanas, pero de todas maneras tengo cierta responsabilidad en cuanto a averiguar. Y además de eso, mis papás tienen 93 y 94 años de edad y viven un kilómetro de nuestra casa. Los papás de Sharon tienen 86 y 93 años de edad y viven también muy cerca. Y entonces yo soy el comprador de todo. Yo soy quien va a la farmacia. Yo soy quien arregla cosas para protegerles porque ellos son los más... o los que tienen más problemas en cuanto a la virus. Entonces, en esta situación tengo mucha responsabilidad y he sido encargado con eso. Y no es una dificultad, no es una persecución, no es un sufrimiento, es un dolor de cabeza a veces. Puede usar muchas horas de mi día a veces, pero es mi deber. Y puedo hacerlo correctamente o puedo hacerlo incorrectamente. Puedo hacerlo con gozo o puedo hacerlo quejando. Puedo hacerlo para el bien de los demás o puedo hacerlo para realmente mostrar mi desinterés en ellos. Entonces, en el capítulo final, Pedro enfatizó las nuevas responsabilidades dentro de la iglesia y en nuestro contexto, la familia, a la luz de los tiempos difíciles. Y estamos pasando por tiempos difíciles. Entonces, estamos al día con Pedro. Entonces, él exhortó a los ancianos y pastores a pastorear a la gente, a los jóvenes a someterse, a los ancianos en el próximo párrafo que no vamos a ver esta noche, y a todos mantenerse firmes en la fe. Entonces, para las próximas sesiones, si ustedes quieren, podemos hablar de eso. Pero jóvenes, hay mensaje aquí en capítulo 5 para ustedes, en los próximos versículos. Para todos hay un mensaje para ustedes en cuanto a someterse los unos a los otros y también mantenerse firmes en la fe. Otro comentarista dice, lo resume así. Una nota personal íntima corre a través de esta sección en que el autor, aludiendo a sí mismo y a su propia experiencia, y de pie más directamente que hasta ahora, y dirigiéndose a los lectores, especialmente aquellos en el ministerio, que con una consideración primordial de su relación pastoral entre ellos en la iglesia, en su contexto en la familia. Se repiten temas anteriores como la necesidad de humildad y vigilia y la promesa de la gracia de mantenerse firme en la persecución y de la gloria final que Cristo nos promete. Y eso es un tema excelente de Pedro. Y les dejo eso como tarea. Ir por todos los 5 capítulos viendo cuántas veces que Pedro menciona el sufrimiento, el padecer, y paralelamente o como conclusión de ese contexto, habla de la gloria venidera, la revelación de Jesucristo, los premios que Él nos va a dar al final. Entonces, aquí en versículos 1 al 4 tenemos las responsabilidades de los líderes. Sin duda, Pedro está pensando íntimamente sobre esa mañana en que él estaba andando sobre la playa y entonces el Señor tenía que restaurarle a él porque le había negado al Señor 3 veces. Ustedes le acuerdan claramente. Y no tenemos prueba, pero parece que por 3 negaciones hay 3 repeticiones del Señor pidiendo a Pedro identificarse con él, ser obediente, ser honesto, y Pedro muy humilde, habiendo salido de la presencia del Señor esa noche de la negación, el Señor habiendo visto a él, habían, mejor dicho, mirado a él ojo a ojo.
se quebró su corazón, se fue triste, la reacción opuesta de Judas. Y entonces, durante los días de aislamiento, de separación, de desesperación, pensando que de pronto el Señor había muerto, la esperanza regresando al ver la tumba vacía el día domingo, habiendo visto al Señor en el aposento alto, el Señor diciendo, espérenme en Galilea, y entonces ellos regresan allí. Y entonces, en vez de esperarle, Pedro regresa a su negocio. Se va a pescar. No obedeció. Y entonces el Señor, para regañarle un poco y también para echar un poco del humor, y yo veo mucho humor en la Biblia por si acaso, no les deja pescar nada esa noche, ¿verdad? Nada. Y estando en la playa, al subir un poco el sol o en el amanecer, entonces él llama, hijitos, ¿cuánto han pescado? Y para un pescador no tener nada es una vergüenza. Entonces tenían que admitir nada. Y ustedes saben cómo la pesca milagrosa, el Señor supliendo el desayuno antes de subir los peces de su red. Y luego el Señor diciendo 3 veces a Pedro, Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro, apacienta mis corderos. 3 veces. Eso era la comisión. Era la gran comisión personalizada para Pedro. Y lo que vemos aquí 3 o 4 décadas después es Pedro escribiéndonos a nosotros diciendo, aprendí mi lección, cumplí con mi tarea y estoy por ser crucificado. Y él supo cómo iba a morir. Piensen eso, es una cosa fascinante. Y entonces él pudo decir, ya he pastoreado a las ovejas por varias décadas. Yo he sufrido. Ahora yo lo dejo para la próxima generación. Y la próxima. Y la próxima. Hasta esta noche. Y entonces nosotros podemos leer estos versículos en una forma técnica o podemos leerlos en una forma tierna. ¿Qué hay aquí para mí? Y entonces mira el corazón de Pedro. Ruego a los ancianos, porque no hay muchos ancianos que se portan así. No hay mucho líder, no hay mucho papá que se porta con el corazón tan tierno que está allí para cuidar, para alimentar, para pastorear, para ayudar a las ovejas, porque las ovejas también son animales tontas, ¿no? No sé si hay por allá. Pero así es, y el Señor entonces nos nombra así. Y entonces hay que rogar a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Entonces Pedro no estaba hablando en teoría, estaba hablando por su propia práctica. Y dice además, yo he visto los padecimientos de Cristo, yo estuve allí, un poco lejos, pero yo estuve allí, yo vi lo que pasó durante las 6 horas cuando nuestro Señor estuvo sobre el Calvario. Yo vi el cielo oscurecerse, yo vi a los relámpagos, escuché los truenos, yo escuché muy de cerca cuando la cortina se rasgó en el templo. Yo escuché lo que el centurión dijo. Yo escuché lo que Jesús dijo, sus 7 dichos de la cruz. Yo fui testigo de los padecimientos de Cristo. Nosotros no hemos experimentado esto. Pero hay padecimiento en este mundo. Y muchos de nosotros hemos sido testigos del padecimiento de cristianos, no de Cristo mismo, pero de cristianos, por ser creyentes. Y por la gracia de Dios yo ando a mucha parte del mundo y tengo amigos en Tayikistán y en Pakistán y en la India. Y tengo muchos amigos que padecen, que sufren físicamente,
económicamente, aislados, rechazados, separados de su familia, y musulmanes llegando a Cristo, siendo bautizados en secreto por el riesgo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos esa experiencia. Y nosotros entonces podemos decir con Pedro, pues mira aquí hay una de esas relaciones, que soy también participante de la gloria que se revelada. Él tenía su enfoque, su fe basada en la gloria. Mira cómo él no era deprimido, no estaba deprimido. No estaba ya uno de esos quejantes, no. ¿Cómo estás, hermano? Oh, más o menos. Hay algunos hermanos que se portan así. O como mi abuela, nunca preguntamos a mi abuela, abuela, ¿cómo estás hoy? Porque 10 minutos de las quejas de todo, desde el último dolor de su dedo más pequeño, ¿no? Entonces siempre dijimos, oh, abuela, tú te pareces muy, muy bella hoy, cuán linda, así era. Pero nosotros podemos ser negativos o positivos, y ser positivos es tener el enfoque en la gloria venidera, que será revelada. Y si tenemos esos dos en equilibrio, la realidad de la situación actual, pero con la certeza de la situación final, wow, nosotros entonces podemos hacer mucha cosa por Cristo, en el poder de Cristo. Nosotros podemos salir de nuestra zona de confort, como decimos. Nosotros podemos aguantar más, nosotros podemos rendir más, nosotros podemos sufrir más, nosotros podemos entonces dar a otros más. Y entonces él dice en versículo 2, ok, entonces si ustedes van a ser seguidores de Jesucristo, como yo, y en versículo 1 tenemos Pedro, y la pluralidad, ancianos, muchos activos, no una cabeza única, pero muchos, y hasta en la familia. Hay un padre, pero también hay una madre, y los dos son una sola carne. Entonces, hay niveles y roles de orden y liderazgo, pero el papá no es el único líder en la familia. Eso no suena. Bueno, es otra sesión, si me invitan o de pronto me rechazan por siempre por haber dicho eso. Pero fíjense en eso, una sola carne, el matrimonio. El Padre, Dios, entonces es igual al Hijo. Ambos son Dios, ¿verdad? Pero tienen diferentes roles, tienen diferentes ministerios. El Padre no murió en la cruz, el Hijo murió en la cruz, pero el Hijo es Dios y el Padre es Dios. ¿Okay? Entonces, liderazgo. Y entonces en la iglesia requiere varios líderes. Si hay uno solo, hay problemas. Pero si hay varios, entonces, como el proverbio dice, entre muchos hay más sabiduría, y el consejo y la consejería, entonces es mucho más sabio. ¿Okay? Entonces, Pedro y la pluralidad. En el versículos 2 y 3 tenemos el pastoreo. ¿Okay? Entonces, él dice, pastoree el rebaño, apacentad la grey de Dios. Pastoreen el rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Cuál es tu rebaño? ¿Cuál es tu rebaño? Algunos de ustedes son ancianos en sus iglesias locales, tienen un rebaño. Algunos de ustedes son padres de familia, tienen su rebaño. Algunos de ustedes son abuelos, tienen su rebaño. Algunos de ustedes son niños, entonces por lo menos pueden cuidar a sus hermanitos y entonces también aplicar esas cosas a su situación. Seguramente Pedro estaba recordando y citando este salmo que todos conocemos tan bien, cuando dice en versículo 1 y 2 del más famoso de los salmos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Wow. ¿Puedes decir eso cuando no hay carne en la tienda por la coronavirus? Ya hay una escasez de carne en nuestro país. Entonces, comemos garbanzos o quejamos que no hay carne. ¿Ok?
Nada me faltará. Yo no necesito carne. Puedo comer garbanzos o frijoles, depende de tu país. En lugares de delicados pastos me haré descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pedro está recordando durante 4 décadas de cuántas veces el Señor hizo exactamente esto con él. Y entonces, para reavivar su fe, hermanito, hermanita, vayan pensando en cuántas veces el Señor y cómo el Señor te ha pastoreado a ti, cómo ha suplido tus necesidades, cómo ha cuidado a tu vida, cómo Él te ha quitado de un riesgo, una situación muy difícil. Y si te acuerdas de eso, entonces puedes aplicar eso ahora en medio de la irritación de estar dentro de nuestras casas 24/7 y de tener ya los hijos haciendo homeschool, escuela en casa, etcétera, lo que sea lo que te irrita. Si te acuerdas que el Señor es tu pastor, Él te cuida, Él te suple, Él te lleva no solamente al lugar suficiente, pero como dice aquí, a delicados pastos, aguas quietas. Él cuida tu alma, dice el versículo 3. Entonces tú puedes suplir eso y ayudar a los demás con esa misma actitud. Pastorea el rebaño. En versículo 2, proteger el rebaño. Dice aquí, apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando de ella. Es nuestro deber, es nuestro encargo cuidar a los que están bajo nuestra responsabilidad, espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Y mucha gente, y hay mucho podcast, mucho programa en la televisión y por el internet sobre los problemas emocionales. Y vivimos en una generación donde todos son muy emotivos y parece que a veces hay mucho hablar sobre las emociones y es buena. Y eso es el problema. Y es una situación real. Mucha situación psicológica y mucha medicina tomada para calmar nuestros nervios, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces es necesario. No estoy diciendo que psicólogos y psicólogas no son necesarios. Eso es parte de la medicina también. Pero mucho se puede ser suplido y arreglado por el buen cuidado de nosotros. Si realmente la ternura de una madre con sus hijos puede ser replicado por el padre con su familia, el anciano con su iglesia. Porque miren los contrastes que van aquí. Bueno, Pedro recordando del versículo 4 del Salmo famoso, tu barra y tu cayado me protegen y me confortan. Dos cosas que tiene el pastor, ¿verdad? Tiene una vara para poner disciplina, para enderechar, para mantener sobre el camino la oveja. Pero cuando la oveja se cae en el huequito, necesita ser levantado. Y eso es el cayado, ese bastón con el ganchito allí al final. Y eso es para levantar, es para cuidar, es para restaurar, es para reconciliar, es para poner otra vez en el redil y curar sus heridas. Y entonces mantenerle como una oveja muy, muy, muy valiosa y preciosa. Tu vara y tu cayado me protegen. Ambos me confortan. Okay. Una cosa es positiva, otra cosa es doble positiva. Cuán bello es ser confortado por el Señor. Entonces mira cómo él dice, hay 3 contrastes. La motivación, no por obligación. No podemos liderar por obligación. ¿Ok?
Si eso es tu motivación, entonces no vas a alcanzar mucho. Si no, ¿qué dice Pedro? Voluntariamente. Me gustaría hacer eso por Cristo, lo hizo y me dejó el ejemplo. El materialismo en cuanto al liderazgo no se puede meter. Dice aquí, no por ganancia, y especialmente no la deshonesta, ¿okay? Sino por ánimo pronto, por sincero deseo. ¿Qué es otra forma de decir por amor? Porque yo amo a mi esposa, la cuido. Porque yo amo a mis hijos, los cuido. Porque amo a los que están en mi iglesia local, los cuido. No por obligación, no por ganancia. Y en tercer lugar, la metodología gentil es lo que es necesario, no por señorío, sino echando ejemplo. Ancianos en la iglesia local, deben saber ser hombres de gentileza, de sonrisa, de humor bueno, de accesibilidad, de ternura. Deben ser los hombres a quienes los niños siempre corren para un abrazo. Ojalá que tenga un dulce en su bolsillo para el niño. Así era el Señor Jesús. Allí sentados los niños siempre encima, Él bendiciéndoles. Eso es el anciano. Eso es el papá. Eso es el hermano mayor. Eso es el abuelo. Eso es el médico bueno, ¿no? ¿Has pensado en eso? Los médicos que realmente te ayudan y te sirven, te ayudan en una forma más que solamente física. El que solamente receta ya una medicina y chao, no ayuda mucho, pero el que escucha, que entiende, que pregunta, que tiene interés en ti como persona, ese médico hace mucho. Y lo mismo espiritual y emocionalmente, hermanos. Entonces, proteger el rebaño. Y finalmente, el príncipe de los pastores paga. Wow, ¿cómo es eso? Yo dice que no debo hacer mi liderazgo, mi interés, mi ayuda a la gente por ganancia. Ganancia deshonesta. Pero hay ganancia en el bien cumplir de lo que el Señor nos manda a hacer. Dice en versículo 4, y cuando aparezca, ¿okay? Y va a aparecer, no es un cuando de posiblemente, es el cuando en cuanto es ser cierto, y cuando, y puede ser esta noche, puede ser en 1000 años más, no sabemos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Tenemos un ejemplo perfecto. Vosotros recibiréis la coronavirus. No. La corona de incorruptible de gloria. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes quieren una corona? Yo dudo que esa corona es una corona visible y tangible, porque es una corona incorruptible. Y lo que yo veo aquí, la corona es la experiencia de Apocalipsis 4 y 5, donde vemos a los ancianos y a los que están alrededor del trono de Dios cantando con los ángeles, y que hacen en su adoración, ellos echan sus coronas a sus pies, a los pies de Jesús. Entonces toman lo que ellos han aprendido de Jesús, lo que ellos han recibido en el tribunal de Cristo, y con ese conocimiento, ese amor, entonces ellos expresan su adoración y la explicación en forma de palabra, en forma visible para nosotros entender. Juan dice, es como coronas siendo echadas a sus pies. Entonces, la corona incorruptible de gloria, en mi juicio, es la intimidad que tendremos con Cristo en la eternidad.
Y eso ganamos aquí, no allá. Se va ampliando, se va multiplicando allí, pero algunos cristianos, 1 Juan 2:28, que llegan al cielo con más y otros con menos. Y por eso estamos aquí esta noche. Si no fuera así, entonces nosotros solamente podríamos aceptar al Señor como nuestro Salvador y dejar todo, vivir como el mundo, y entonces llegar al cielo y todo es arreglado. Pero eso no es así, ¿no? Por eso hay pastoreo, por eso hay crecimiento, por eso hay santificación, por eso hay ese deber, tanto querer de crecer en Cristo. Aquí, donde andamos por fe, antes de pasar la eternidad andando por vista. Entonces nosotros vamos a ganar de Cristo coronas. El príncipe de los pastores, el quien fue profetizado tal en Isaías 40 y versículo 11, donde el profeta dijo, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará, y pastoreará con ternura a las recién paridas. Y entonces se cumplió la profecía en Juan 10, cuando el Señor mismo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y entonces aquí en nuestro pasaje esta noche, nosotros entonces leemos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces esperando que aparezca, entonces versículo 1 otra vez, ruego a los ancianos que están entre vosotros, que, versículo 2, apacentad la grey de Dios entre vosotros. Porque Él es nuestro príncipe, porque Él nos da su poder por su espíritu, porque Él nos da ese gran deseo de cumplir su obra, de participar no solamente en sus padecimientos, como dice aquí, pero también en el futuro en cuanto a sus premios. Y poder, durante la eternidad, poder tener una intimidad con Cristo muy profunda. Nosotros no vamos a poder medir la intimidad del uno al otro en la eternidad tanto como aquí. Yo no sé si tú eres más o menos íntimo con el Señor que yo o con otro hermano. ¿Okay? Hay algunas evidencias, ¿no? Si un hermano, hay ciertos que solamente son obviamente espirituales. Entonces, realmente nos gusta estar con esta clase de personas, ¿verdad? Pero hay otros que son muy, muy espirituales y tienen toda la forma y toda la palabrería, pero el Señor conoce sus corazones, ¿ok? Pero el Señor nos ha dado unas décadas aquí también, tal como Pedro, 3 o 4 décadas de seguirle, de perfeccionar su ternura para con la gente, de ser el pastor que el Señor 3 veces le mandó a ser y ser. Y entonces pudo decir, yo espero la gloria. Hermanos, muchas gracias por invitarme. Gracias por la palabra de Dios. Gracias por esa lección que el Señor nos da esta noche de querer pastorear, cuidar, alentar, y a veces hasta física, tanto emocional y espiritualmente, cuidar a los que están bajo nuestra responsabilidad y protección y cuidado. Hermanos, les gloria sea a Dios. Amén. El Señor es mi pastor, en pastos